Garcés Reyes y el día de hoy les voy a presentar mi mega tríptico de lo que aprendí en este curso llamado Didáctica del Español Lengua Materna, impartido por la maestra Lluvia Pineda Rosado del Benito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla, en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundarias, segundo semestre Grupo A, ciclo escolar 2024-2025. Para iniciar quiero enmarcar el propósito general del curso, que nos dice que debemos de reconocer la importancia de los referentes teóricos y metodológicos para enseñar español, también para realizar una práctica docente crítica y reflexiva que responde a la diversidad de un aula. Y también debemos de aprender a valorar la lengua materna como medio para el aprendizaje continuo. De ahí tenemos la unidad 1 de la lingüística, aplicada al enfoque sociolingüístico. Tenemos 4 definiciones, las cuales son didáctica, que es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, buscando optimizar la transmisión de conocimientos, habilidades y valores. De ahí tenemos la lengua, que es un sistema de comunicación verbal escrito que utilizan los miembros de una comunidad humana para interactuar. Y de ahí tenemos otra definición que sería el habla, que es una manifestación oral del lenguaje y forma que usamos para expresar pensamientos, ideas y emociones a través de palabras o frases. Y por último tenemos el lenguaje, que está aquí abajo, y que es la capacidad humana de comunicar ideas, sentimientos, pensamientos a través de un sistema de signos. Pueden ser sonoros, corporales o gráficos. También tengo datos importantes de enfoques. Aquí enmarqué 4 enfoques, que son el enfoque por competencias, que se centra en el desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes que permiten a los estudiantes resolver problemas y aplicar lo aprendido en situaciones reales. También tengo el enfoque comunicativo, que esto más que nada desarrollar habilidad para comunicarse eficazmente en situaciones reales, y es un lenguaje que sirve como medio de interacción social. De ahí tenemos el sociocultural, que perspectiva teórica que enfatiza la importancia de la interacción social y cultural en el desarrollo humano, especialmente en el aprendizaje y la cognición. Y tenemos el funcional, que más que nada es el uso práctico de la lengua para la comunicación. Pasamos a las habilidades lingüísticas, que como ya sabemos son 4. Tenemos el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. El hablar es una expresión oral que es la capacidad de comunicarse verbalmente. El escuchar es la comprensión auditiva, que es la capacidad de entender lo que se oye o lo que alguien nos transmite. El leer es la comprensión lectora, que es la capacidad de entender textos escritos. Y por último tenemos escribir, la expresión escrita, que es la capacidad de comunicar ideas a través de la escritura. De ahí quiero hacer referencia a Owens, que nos dice que los niños aprenden a imitar el modelo que ofrecen los adultos, reflejando en sus primeras palabras intenciones comunicativas y conocimiento semántico adquirido en el marco de las conversaciones cotidianas. Esto nos quiere decir que normalmente los niños imitan lo que hacen los adultos. De aquí tenemos las figuras retóricas, que nos dice que son fórmulas que permiten utilizar palabras fuera de lo habitual, de sus usos convencionales. En primero tenemos la comparación, que esta consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos diferentes. También tenemos la metáfora, que consiste en la identificación de un elemento real con otros imaginarios, estableciendo una relación de semejanza entre ambos. Y tenemos las analogías, que es la relación de semejanza entre dos elementos distintos para explicar o aclarar uno de ellos. Y la hipérbole consiste en exagerar una cualidad, cantidad o situación para enfatizar una idea o sentimiento. Y por último tenemos la rima, que es el recurso literario que implica la repetición de sonidos al final de los verbos. También
tenemos el enfoque del español, que nos dice que se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista. Esto no quiere decir que se centra en desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes utilizando el lenguaje de manera efectiva para propósitos específicos en contenidos reales. Y de aquí pasamos a la unidad 2, que se llama Esbozo a los principales componentes de la didáctica de la lengua. Aquí tenemos unos indicadores que, como pueden ver, el primero es observar estrategias, el quehacer docente frente a grupo, la clase contextualizada, el tipo de teoría que utiliza, la manera de corrección y entre otras. Y también tenemos elementos del diagnóstico, como es el vocabulario, la velocidad de la lectura, la forma de comunicarse, las expresiones coloquiales, la fluidez y comprensión de las lecturas, la escritura y la gramática, la habla y la lingüística. Y por este otro lado tenemos, y quiero enmarcar estos conceptos básicos, como son la variedad lingüística, que nos dice que son distintas formas que adquiere una lengua natural o idioma dependiendo del contexto. Esto nos quiere decir que son las diferentes formas en las que se habla una lengua. De aquí tenemos las geográficas, que son las variantes dialectales, que son una manifestación de la diversidad lingüística que refleja la influencia del entorno geográfico. Bueno, más que nada es una forma de hablar una lengua que se distingue por su ubicación geográfica. De ahí tenemos las de por género, que puede ser compleja, ya que se ha observado que hombres y mujeres pueden utilizar diferentes estilos diferentes estilos lingüísticos. Y por último tenemos los sociolectos, que estos se producen en una comunidad y se debe a distintos factores, como lo es la profesión, la educación o la edad o grupos y también se refiere a un grupo social específico. De aquí tenemos la unidad, tenemos nuestro diagnóstico que fue aplicado en nuestra jornada Huehuetla, cuando fuimos apenas del 20 al 22 de mayo. Y más que nada trae una serie de actividades en las cuales nosotros identificamos una problemática o distintas problemáticas que ellos tienen en el aspecto de la lengua materna o la didáctica del español. De aquí tenemos unas características del docente, que un docente debe ser empático, bilingüe e inclusivo. Y tenemos nuestra unidad número 3, que es la elaboración de proyectos de intervención. Y en este hicimos un plan de acción, el cual nosotros teníamos que elegir una problemática que hubiéramos visto en nuestra jornada anterior en la que fuimos a Huehuetla, en donde nosotros aplicamos un diagnóstico. Bueno, la problemática o el diagnóstico de la problemática fue que nosotros detectamos que los alumnos no lograban comprender bien lo que nosotros les pedíamos, ya que tenían una dificultad para comprender mensajes orales, y esto se evidenció en actividades que nosotros pusimos en nuestro diagnóstico que aplicamos. Nosotros fundamentamos con Paulo Freire y Díaz Barriaga Hernández, ya que Paulo Freire nos plantea que la educación debe basarse en el diálogo, en reconocer al otro como oyente también, que también tiene conocimientos, y escuchar significa entender al otro. Y bueno, esto más que nada nos quiere decir que nosotros debemos de aprender a escuchar. Escuchar significa que debemos entender lo que nos están transmitiendo a nosotros. Y también fundamentamos con Díaz Barriga Hernández, que nos dice que el aprendizaje significativo ocurre cuando los contenidos escolares se vinculan con los saberes previos, las experiencias cotidianas y la cultura del estudiante. Esto nos quiere decir que un alumno aprende más rápido cuando nosotros le explicamos o le vinculamos su cultura, sus costumbres, su día a día con lo que nosotros vamos a trabajar en clase. Y el objetivo general fue que debíamos de fortalecer la comprensión auditiva en estudiantes de telesecundarias indígenas mediante estrategias situadas que promueven la escucha activa. Nosotros elegimos unas cuantas estrategias didácticas que nosotros
decimos que nos pueden servir para fomentar la escucha activa, como por ejemplo la oralidad crítica y participativa, activación de saberes previos, la escucha activa y guiada, la reflexión crítica y colectiva, la producción colaborativa de aprendizajes. También nosotros pusimos unas actividades complementarias que pueden ayudarnos en nuestra clase, más que nada, como es el círculo de lectura en voz alta, el diario de escucha, podcast, dramatizaciones de relatos y juegos orales cooperativos. Y bueno, en conclusión nosotros llegamos que la comprensión auditiva es una habilidad clave en la formación integral del estudiante. Es un acto social, cultural y pedagógico que permite el acceso al conocimiento, la participación activa en la vida escolar y la construcción de identidad. Eh, Esto fue mi plan de acción, el cual nosotros identificamos una problemática y fundamentamos con los autores, vemos nuestro objetivo general y buscamos algunas estrategias que nosotros como docentes más adelante podemos implementar en dado caso de que nosotros veamos que nuestros alumnos no tienen una escucha activa buena. Entonces, esto sería todo. Gracias por poner atención y sería todo.